En un mundo donde Disney destruye nuestra infancia una y otra vez, llega la película que no apesta, el remake que podría cambiarlo todo. ¡A la cresta! Y es que Lilo y Stitch es el remake que rompe la maldición. Lo sé, suena loco, pero escúchame. Pilla palomitas porque te voy a contar por qué esta película sí funciona y qué hizo que todos los otros live action fracasaran. Y tranquilos, cuando entre en spoiler avisamos para los que aún no hayáis visto la peli. Pero hasta que llegue ese momento, disfruta del vídeo. Voy a ir a ver Lilo y Stitch, Harry. Venga, hombre, ¿en serio? Pero Peter no es inclusiva. No hay personajes que representen ninguna minoría. Sé que es genial, no tienes que convencerme. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto! Los live action de Disney no son cosa nueva, de hecho se vienen dando desde 1994, cuando lanzaron la secuela del Libro de la Selva, La aventura continúa, pero... Aquí no hacemos eso. Luego llegaron las dos películas de los 101 Dálmatas, que fueron un éxito en taquilla y en general contentaron bastante a los fans, porque prácticamente era la misma película, pero en el mundo real. Después de la secuela, que salió en el año 2000, hubo que esperar hasta el 2010 para que empezase la fiebre de los remakes con Alicia, y... ¿en qué hora, macho? Básicamente, Disney se quedó sin ideas ni originalidad, e hizo lo que hace un niño tonto con los deberes, copiar al de al lado. Pero en lugar de copiar el contenido, copiaron la portada y así mismos. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Y así, intentando apelar a la nostalgia de toda una generación que creció con sus clásicos y enamorar a todo un público nuevo, llegaron un montón de películas sin alma. Cambios de historia, personajes que cambian, política, inclusión forzada... Vamos, que la compañía que un día fue de sueños se convirtió en una pesadilla. Vamos, que antes veías los clásicos de los dibujos y conectabas, te llenabas con la historia y con los personajes, y ahora simplemente son vacíos. O igual habla la nostalgia, no lo sé. Hasta ahora había dos excepciones para esta regla. Una es La Bella y la Bestia. ¿Por qué? No tengo ni puta idea, yo qué sé. Pues porque respeta y recrea la peli original de manera fiel. Vestuario, escenas, diálogos, canciones... Y además construyeron sobre todo lo que ya había. Es decir, añaden escenas y detalles sobre los personajes y su pasado, pero sin alterar el cuento original. Ella sigue siendo la misma, pero aquí es un poco más inteligente y más empoderada, pero es que eso, en base, ya lo era en la obra original. La tía lidiaba con un castillo encantado lleno de menaje del hogar, que era parlante, y con una bestia literal. Y todo esto mientras era un coco que devoraba libros. Simplemente cogen la obra original, la adaptan a la actualidad y a las necesidades de contar esta historia, pero en live action, donde el ritmo, la historia y todo en general suele ser distinto a los dibujos, porque tienes otras necesidades y otro lenguaje audiovisual. Y la otra es La Cenicienta, que prácticamente fue un calco de la original, pero llevaron eso de acción real un paso más allá. Porque los animales ni cantan ni hablan, ni la película no es un musical. Que esas cosas no pasan en la vida real, chavales, siento pinchar vuestra burbuja. Eres un gilipollas, eso es lo que eres, un pedazo de retrasado de mierda, es lo que eres. Y con esta peli la gente se quejó de que fue demasiado igual. Empezamos a ver el problema y el patrón, ¿no? Oh, no. Bueno, sí. A partir de todo esto llega el caos. No. Películas que pasan sin pena ni gloria, como La Dama y el Vagabundo o Christopher Robin, y después toda la lista de desastres que vienen haciendo más ruido que un elefante en una cacharrería. Y es normal. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. El Rey León es uno de los pilares insignia de la compañía y lo convirtieron en un documental de esos que ponen después de comer. Totalmente sin expresión porque se pasan de realismo y encima con un tono bastante deprimente. Y sin canciones, vamos, que pierde todo el alma. Un chiste en un funeral entra mejor. O Aladdin, con mayor protagonismo para Jasmine porque si no... ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! ¡Me gusta! Con un empoderamiento forzado y canciones que sobran. Y como el genio es azul, pues hagamos lo real para ahorrarnos unos dineros y ponemos a Will Smith, que encima es negro y mola. ¡Oh, wow! Llegan los jinetes del apocalipsis. ¿Pero es que nadie va a pensar en los niños? Decisiones raras de guión, elecciones de casting muy cuestionables, miedo al riesgo. Parece irónico. Y además, ¿cuánto wow quiere? Sí. Tenemos a Mulan, quitan a Mushu, que es el alma de la película, para hacerla más realista, y meten a una bruja que se transforma en pájaro, que hace acrobacias imposibles y usan el ki como si esto fuese Dragon Ball. Y además las motivaciones de Mulan para unirse al ejército cambian totalmente. Pero qué tonto eres. También tenemos a la Sirenita, que además de lo obvio, tiene cambios en la historia. En la película de dibujos, Ariel desea convertirse en humana para estar con Eric, pero en el live action su deseo se extiende a explorar el mundo y tener un futuro propio, lo cual está muy bien, es un mensaje muy bonito, pero... ¿A quién le importa? También hay cambios en las canciones, en el vestuario, en las escenas y hasta la canción de Bésala, que acaba siendo un alegato de lo mal que está besar sin consentimiento. Que de nuevo, sí, es muy buen mensaje, pero sabéis a lo que me refiero. Un piquito y ella me dijo, vale. Y además en esta versión el príncipe tiene una madre adoptiva, porque claro, tener solo padre y encima rey es demasiado... Eso sí, la chavala canta de lujo. Y también tenemos Blancanieves. ¿Hace falta decirlo?
Es el mayor fracaso de Disney, la actriz más insoportable, activista y no es blanca como la nieve. Una Blancanieves que busca ser la líder que sabe que puede ser, vamos, nada que ver con la original, y aquí el príncipe no es ningún príncipe. La reina es más guapa que Blancanieves, pero sigue siendo muy mala, actriz. Y los enanitos están hechos con CGI y Budito encima habla. Tócate los cojones. Y este tipo de cambios se repiten en películas como en Peter Pan o Pinocho, o en películas donde cambia la trama para que sea políticamente correcta, para que todo el mundo tenga un lugar en la trama, aunque no tenga ningún puto sentido. Y los villanos solo sean inadaptados sino malos de verdad, porque el malo ya no puede ser malo porque sí. Menos Maléfica, que aunque cambian al personaje en la primera, mola mucho y fue bastante original. Aquí todavía no tenía nada que ver con la política. Bien Disney, ahí sí, tus huevos. Y luego dicen que si no te gusta es porque eres racista, no porque hayan cambiado la obra original y le hayan faltado el respeto a la obra y a tu infancia. Tócate los cojones. La verdad, las cosas como son. En resumen, todas estas películas live action no funcionan porque son propaganda y son un intento desesperado de mantenerse relevantes a cualquier precio, sacrificando las historias, las obras y los personajes que les hicieron grandes. Ignoraba que ese fuera mi problema. Son productos, no son arte como los clásicos animados. Es venderte la misma camiseta pero con menos color y más cara. Una excusa para vender los putos vasos esos de palomitas que se han puesto de moda en el cine. Tú, que estás viendo esto, suscríbete, tío. Un like, un comentario. Compártelo. Y si no, suelta gallina. Pero hazlo, suscríbete, que es gratis. Lilo y Stitch, sin embargo, puede funcionar porque ya era una peli distinta desde el principio. Era rara para ser de Disney. Sin princesas, sin castillos, a tope de trauma infantil y con alienígenas antisistema. You're crazy. Mis chicos. Y es que este remake funciona y rompe la mala racha de los live action de Disney porque en líneas generales respeta y sigue a la original. Pero cuidado, que sigue siendo Disney y siguen haciendo de las suyas. Aún no hay spoiler, tranquilo, no te vayas. Para empezar, la relación entre Lilo y Nani sigue tal cual, intacta, no la cambian. Eso es muy importante. Y es más real y más profunda que cualquiera de los diálogos en cualquiera de los otros live action. Lilo es hawaiana y la película pasa en Hawái, por lo que se esperaba que la cultura hawaiana estuviese presente en la película. Lo que era difícil es que Disney no estuviese todo el rato haciendo chistes estereotípicos de aloha, ukelele, Hawái, mira qué inclusivos somos. Pues lo consiguen. De hecho, el mayor éxito de la película es no haber cogido a Dwayne The Rock Johnson como Cobra o como Nani. Respetan la identidad de la cinta y el sitio en el que pasa, algo que deberían haber hecho con Mulan. Y es que no hay necesidad de sobrerepresentación y no la hay. ¿Te imaginas que esta isla hubiese estado llena de gente de todo tipo simplemente para cumplir? Diríamos que es totalmente innecesario y que no corresponde con la realidad, ¿verdad? Exacto. No, he's got a point. Y Stitch sigue siendo Stitch, un puto caos azul que parece que va hasta el culo de cafeína y con todas las ganas del mundo de destrozar todo a su paso. ¡Tierno y esponjoso! Es que es maravilloso. Me reitero, es uno de los mejores personajes que ha creado Disney en toda su historia. Y si no estás de acuerdo, déjalo en los comentarios. Aquí mando yo, te callas. Tonto. Lo que es para cagarse de risa es la gente que está quejándose de que la actriz que hace de Nani tiene la piel más clara que en el dibujo. O sea, cogen una actriz autóctona para hacer del personaje y lloráis. Pero con campanilla. Hacéis esto y aplaudís. ¿Ves el patrón que te decía al principio, verdad? Ahora bien, hay ciertos cambios con algunas de las escenas, que no en la trama, y con algunos de los personajes. Están todos los que esperas, pero no esperas a todos los que están. Hay incorporaciones y otros han desaparecido. Salta hasta el minuto que te dejo en la edición. Entran los spoilers. Para empezar, tenía la oportunidad de seguir haciendo las cosas bien con Plickly, ya que desde el primer momento en la película de dibujos se nos presentó como un personaje y con cierto gusto por vestirse de mujer. Cosas de gays. Lo cual no está mal, de hecho es genial. ¡Ay, mis gays adorados! ¡Amo a mis gays! Y era genial, era su identidad. Pues en esta película se sigue intuyendo su orientación, pero han dejado todo el asunto de vestirse de mujer de lado. No vaya a ser que alguien hoy en día, con los tiempos que corren en Twitter, se ofendan. Y es que en su momento acertaron y ahora reculan porque han sobreexplotado de tal manera la corrección política que ahora personajes originales pierden su esencia. Sois completamente gilipollas. Por otro lado, Gantu, que era el villano de la película original, no está por ningún lado, no lo busques. Desaparece totalmente porque era demasiado caro y todo el dinero del CGI tenía que ir para Stitch. Así que lo solucionan poniendo a Jumba como el villano, lo cual le resta desarrollo al personaje y hace que al final no se quede con la nueva familia, sino que se vaya preso. No desarrolla su figura paterna con Stitch. Y el gran cambio de Jumba y Plickly es que no se disfrazan de personas humanas, sino que tienen una especie de dispositivo que les convierte en humanos. Pero de nuevo, esto es cuestión del presupuesto. Además, la peli obvia escenas como la del cuento del patito feo, que es sumamente potente e importante para el desarrollo de Stitch. Pero aquí su evolución se entiende de otra manera. Él es perfectamente capaz de sentirse responsable de lo que le está pasando a Nani y a Lilo solamente con escuchar. Recuerda, ya hemos dicho que los live action necesitan otro ritmo, otro storytelling y lo que encaja en los dibujos puede que no encaje en la realidad. Y uno de los mayores desastres es lo que hacen con Cobra, que lo dividen en dos. Es decir, el personaje se mantiene pero con menos presencia y menos importancia. Pasa de ser un cuidador social y un agente secreto a simplemente ser agente secreto. Porque el papel de la cuidadora social va para un personaje nuevo que se han inventado, que es una mujer y es la señorita Kekoa. Porque claro, si no... ¡Machismo! También han creado una abuela que es empoderada y muy echada para adelante porque, ¿por qué no? Y han hecho que David sea tonto. Al fin y al cabo es una peli donde las protas son las mujeres,
cojones, así que lo siento, David, no te toca brillar, chaval. Y si es verdad, en esta película live action el final se siente un poquito más rápido y anticlimático que la oficial de dibujos, pero de nuevo... Money. Y es que hay gente que dice que la película es barata y con este final abrupto, como os digo, pero daros cuenta de que todo el presupuesto se va en crear un bicho azul que se mueve como un diablo y toda la primera escena del espacio. Y si el final también nos parece un poco más precipitado que la original, quizás sea porque la hemos estado disfrutando demasiado. En conclusión, la peli acierta porque mantiene el corazón y el alma de la original. Respeta la trama, respeta el humor, respeta la cultura y deja de lado la puta agenda política. Menos por los pequeños cambios que te digo, que a Disney siempre le gusta tocar los cojones y poner la pincelada. Hay que ponerse medallitas. Pero para mí, la peli rompe con la maldición de los live action porque se centra en respetar y replicar la original. Y es que lo importante de esta película es la familia, los seres queridos y encontrar tu lugar en el mundo. Tener a alguien que te quiera y que te cuide a pesar de que todo lo demás vaya mal o el mundo no te acepte. El tesoro que es tener familia, animales, amigos y cómo tienen el poder para cambiarnos la vida y hacer que todo duela menos y podamos reírnos hasta en los momentos más difíciles. Por eso, si viendo la película te pones triste, no pasa nada. Esa tristeza en realidad refleja felicidad. Por eso esta película triunfó en el momento que salió y por eso tocó tantos corazones. Y por eso, mientras la ves, seguramente te rías y llores. Y puede que estés viviendo una situación personal que te haga conectar con la película de una manera especial o que lo hayas vivido a lo largo de tu vida y te hará sentir cosas súper potentes, tanto bonitas como tristes. Pero está bien, porque eso significa que quieres y que te quieren. Esta película va de lo bonito que es quererse y encontrar a alguien que te quiera a pesar de las diferencias, a pesar de que seáis de universos totalmente distintos, de razas totalmente distintas, y de cómo otro ser puede cambiarte la vida para siempre. Esta película trata de familia. Esta película trata de Ohana. Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. ¿Y tú? ¿Te ha gustado Lilo y Stitch? ¿Crees que puede romper la maldición? Comenta, comparte y grita como Stitch en los comentarios. Dale a like, suscríbete, suelta la gallina y nos vemos en los próximos vídeos, clips, directos, etcétera, etcétera. ¡Chao! En la prueba de Joe, las palabras son fuego. Hablamos de todo, sin filtros ni frenos. Desde lo viral hasta lo prohibido. Yo y ese juntos el discurso encendido.